muchísimo a todos en el nombre de Jesús, que hoy los guíe en todas las cosas que hagáis. Quiero en esta mañana compartir con vosotros en la carta a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice así la Escritura: Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Todos los cristianos, aunque le hemos entregado nuestra vida al Señor y tenemos el Espíritu Santo con nosotros, todos los cristianos luchamos con el pecado. Y somos precisamente los cristianos los que luchamos con el pecado, porque la gente que no conoce a Cristo no lucha con el pecado, vive en el pecado y se regodea en el pecado. Pero los cristianos luchamos contra el pecado. Y a veces pretendemos orar y que Dios de repente haga un milagro y nos quite ese pecado por el que tanto estamos luchando y que ya está y desaparezca y no pasa, y se acabó el problema. Y por supuesto que Dios puede hacer cosas impresionantes. Y Dios hace donde nosotros no llegamos, no podemos, Dios hace. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Y aquí Pablo está dejando bien claro. Dice: haced morir. Es una decisión nuestra. Es algo que tenemos que hacer nosotros. Y hacer morir es no alimentar algo ni dar lugar a algo. Dejar que se muera de hambre, podríamos decir. No darle espacio, ni lugar, ni alimentar algo. Habla de la fornicación, por ejemplo. Y todos sabemos que hay muchos hombres que luchan con el tema de las mujeres y de la fornicación. Y quieren ser fieles al Señor y no pecar, pero caen. Y claro, esperan que Dios un día les va a librar. Bueno, pero también tienen o tenemos, evidentemente, yo también soy hombre, tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que cerrar puertas, tenemos que no alimentar eso. Tenemos que no ver nada de pornografía, evidentemente, que eso suscita todos los deseos que podamos imaginar. Tenemos que no mirar a las mujeres de una forma incorrecta. Tenemos que evitar situaciones comprometidas, de repente vernos a solas en un piso con una mujer. Todo eso son cosas que tenemos que decidir nosotros, no lo va a hacer Dios por nosotros. Y es de esa forma que vamos haciendo morir esos deseos. Además, también nos habla de dejar, o sea, apartar de nuestra vida. Y dice dejar, por ejemplo, la ira o el enojo. ¿Cuántos dicen: es que yo quisiera, pero es que cuando me viene la ira es que no lo puedo controlar? No lo puedo controlar. Es que yo cuando me enojo es que no, es algo que se me produce por dentro y hasta que no exploto. ¿Y qué podemos hacer ante esto? Orar y decir: Señor, quítamele la ira. Bueno, aquí dice que la dejemos nosotros. ¿En qué quedamos? ¿Le decimos a Dios que nos quite la ira o la dejamos nosotros? Pero ¿y cómo dejamos la ira? Pues bueno, ¿de dónde viene la ira? Viene de la carne. Aquí habla de un viejo hombre y un nuevo hombre. En nuestro pasaje en Gálatas 5 nos habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Si yo alimento la carne, los deseos de la carne, lo que saldrá de mí será las obras de la carne, y entre ellas está la ira y el enojo. Si yo alimento el Espíritu, de mí saldrá el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Muy diferente. Claro, si yo me paso más tiempo delante de la televisión o del internet que orando y leyendo la Biblia, es normal que de mí salga
las obras de la carne y no el fruto del Espíritu. Dice que nosotros practicábamos esas cosas cuando éramos hijos de desobediencia antes de conocer a Cristo. Se entiende que ahora que estamos en Cristo ya no somos hijos de desobediencia, sino hijos de obediencia. Por tanto, si queremos que nuestra vida produzca buenos frutos y haya buenos cambios en nuestra vida, obedezcamos a Dios en estas cosas. Dejemos que nos guíe por su Espíritu Santo a las cosas que tenemos que cortar, las que tenemos que quitar, las puertas que tenemos que cerrar, los lugares donde no tenemos que ir, las cosas que no tenemos que ver o escuchar. Y que dediquemos mucho más tiempo a alimentar nuestro espíritu, que no tanto las cosas de la carne, porque entonces lo que saldrá de nosotros será de bendición para muchos. Y eso es lo que queremos. Así que hagamos morir lo que tiene que morir y dejemos lo que tenemos que dejar. Que Dios os bendiga muchísimo.